Otra vereda, José Antonio Kast mantiene su despliegue en el norte. Ayer por la tarde, además, sumó el respaldo a su candidatura de la familia Piñera Morel, a quien fue a visitar ahí en la comuna de Las Condes. Y frente a las críticas de su contendora, el candidato de la oposición también confirmó su asistencia a este debate, en realidad un foro, digamos, que van a tener con organizaciones sociales este día jueves. Diana Copa, buenos días. Hola, Diana. Muy buen día, Paula. Mauricio. Sí, un comando republicano que tiene como principal estrategia la importancia del despliegue territorial, no solo en eventos masivos, como se vio en la primera vuelta, sino también en ferias y mercados, como lo hizo el viernes desde el mercado Franklin. Es precisamente por esta estrategia y por las giras en regiones que se ausenta de debates. Lo hemos conversado desde hace varios días. El candidato de la oposición ha sido blanco de diversas críticas, no solo por la ausencia de debates, sino también a programas tradicionales, como Las Dos Caras de la Moneda, conducido por don Francisco. De hecho, el programa se cancelaría debido a la no participación de José Antonio Kast. El candidato fue claro en señalar que va a evaluar su presencia en otros espacios y en la última jornada confirmó que estará en el foro que se va a realizar este jueves en Radio Cooperativa, organizado por 6 organizaciones sociales para abordar temas de vulnerabilidad y pobreza. La primera instancia luego de los resultados de la primera vuelta, donde se encontrarán cara a cara Janet Jara y José Antonio Kast. Vamos a hablar de pobreza y feliz de hablar de un tema concreto que aflige a nuestros compatriotas. Por eso nosotros lo que hemos señalado es que hemos ido evaluando. Bueno, habíamos evaluado no ir a un debate que para ella era muy importante. Bueno, nosotros decidimos que ese no era tan relevante como este. Así que nos vemos el jueves. Ya, ahí está José Antonio Kast entonces dando cuenta de la que ha sido su estrategia de no caer como en el emplazamiento permanente de Janet Jara de ir o no ir a debates. De hecho, el de Mega no se produjo durante el fin de semana. Ella hizo una pieza así como ficticia, ¿no?, del final de una de estas instancias, dando cuenta del último minuto y emplazando nuevamente al candidato, que dice, bueno, que siga, pero yo no voy a ir. Encuentro que este es importante y el jueves sí voy a estar. Lo otro que ha sido importante para la campaña de Kast en las últimas horas, Diana, es el respaldo de la familia Piñera Morel. Esto a 20 días ya de la segunda vuelta. Importante porque han tenido varias diferencias. O sea, José Antonio Kast ha sido uno de los principales críticos del piñerismo, de la falta de continuidad de la derecha después del segundo gobierno del exmandatario y muchísimo más, pero esa familia se cuadra ayer en un momento en que buscan que la derecha le gane a la candidatura oficialista. Sí, un gesto que era completamente esperable, Paula, Mauricio, considerando que antes de la primera vuelta algunos integrantes de la familia Piñera Morel ya habían señalado que no dudarían en apoyar a José Antonio Kast si Evelyn Matei no pasaba al balotaje, como efectivamente ocurrió. La reunión se llevó a cabo en la Casa de la Familia, en la comuna de Las Condes, y contó con la presencia de la ex primera dama Cecilia Morel y de los hijos del expresidente Sebastián, Cristóbal y Magdalena Piñera Morel. Esta última, recordemos, que desde el fallecimiento de su padre ha tomado un rol más político, protagónico, siendo además presidenta de la fundación. En esa reunión se conversó respecto a los desafíos de Chile y también sobre el rol de la primera dama. José Antonio Kast afirmó que Cecilia Morel, a su criterio, siempre será primera dama y que ese rol no se acaba porque alguien así lo haya decidido, refiriéndose al presidente Gabriel Boric. Fue enfático en explicar que se trata de mucho más que un cargo y si llega a ser presidente, Pía Adriasola, su esposa, ejercerá esa función retomando funciones en museos y fundaciones. Ahora, un detalle, recordemos en el año 2018, cuando Cecilia Morel era primera dama aún, afirmó que José Antonio Kast está representando una sensibilidad que no quisiera que siguiera agrandándose. Eso dijo textual en el 2018. Ayer en que las cosas han cambiado, dejando atrás las diferencias y que el desafío ahora está en ganarle a la candidata del oficialismo. Ha cambiado el mundo, ha cambiado Chile, para qué decir nada, y indudablemente, como dice José Antonio, hay diferencias, todos tenemos, sería atroz que no las hubieran, o sea, eso es una de las riquezas de los seres humanos, que cada uno es diferente al otro, y tenemos también formas de pensar, pero indudablemente la columna vertebral es lo importante.
Bueno, no solo apoyos nacionales, sino también internacionales. El candidato del Partido Republicano ha tenido distintos acercamientos en el ámbito exterior, conversando con Javier Milei y Giorgia Meloni, y en la última jornada contó con la participación en el comando del ministro de Seguridad y Justicia de Nayib Bukele, Gustavo Villatoro, a quien ya había conocido cuando Kast y Arturo Esquella visitaron las cárceles de máxima seguridad en El Salvador. Fue precisamente en esta materia donde el secretario de Estado salvadoreño entregó recomendaciones sobre política carcelaria, siendo él quien está detrás de estos recintos estilo Bukele. Más detalles al respecto los entregaron integrantes del equipo de seguridad del comando. Hablamos de Rodolfo Carter y Enrique Vasaletti. Más allá de la opinión que se pueda tener del presidente Bukele, muchas veces caricaturizado justamente por la izquierda internacional, efectivamente en El Salvador se encontró un camino de solución radical a un país que vivía en la muerte y en la guerra durante demasiados años. Que lo que hacen es un poco abrir esto y poder también adecuar esas soluciones a la realidad chilena, que naturalmente es bastante distinta a esas naciones. Un candidato republicano que va a continuar con el foco en el despliegue territorial. Hoy estará puntualmente en Iquique, donde tendrá una actividad cerca del mediodía, y durante el resto de la semana pondrá énfasis en el sur del país, como donde concentra, ¿no?, su mayor apoyo electoral, tal como se reflejó en la primera vuelta presidencial. Un último detalle: Paula Mauricio, no solo Chile Vamos y Libertarios Demócratas, ayer llegó hasta el comando republicano para reunirse con la directiva de la colectividad, conversando respecto a apoyos y roles de una posible coalición amplia. Lo mencionábamos el día jueves, José Antonio Kast va a participar junto a Janet Jara en este foro organizado por el Hogar de Cristo, y 24 horas después, o menos de 24 horas después, se espera que se encuentren en la inauguración de la Teletón ambos candidatos presidenciales, instancia en la que habitualmente también asiste el presidente de la República, Gabriel Boric. Sí, lo de este jueves, más que un debate, como se ha planteado, es un... Tú dices bien, ¿no, Diana? Un foro social donde va a estar el Hogar de Cristo, Techo Chile, la Fundación para la Superación de la Pobreza, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Servicio Jesuita Migrante y Fondo Esperanza. Y la idea es, durante 1h30 en la mañana, conversar sobre pobreza y políticas sociales. Pero de nuevo, acá no hay un debate periodístico, digamos, con preguntas abiertas, sino que un foco en particular respecto de estos dos temas, pobreza y políticas sociales, y donde van a estar interactuando con representantes de estas 6 organizaciones de la sociedad civil. Y ya lo conversábamos ayer con una de las voceras del comando de Kast. Él solo ha confirmado su participación a los debates de Anatel, de la Asociación Nacional de Televisión, y de las radios agrupadas en Archi. Sí, lo sabemos. Igual, de todas formas, durante la primera vuelta presidencial existieron diferentes foros en los que, de todas maneras, si bien no tenían estructura de debate, sí se dio discusiones o diferencias, ¿no?, entre ambos candidatos presidenciales, y es precisamente por lo que José Antonio Kast decide asistir a esta instancia para marcar, ¿no?, las diferencias y también apuntar sus dardos a la candidata del oficialismo, Janet Jara. Así que ahí vamos a ver, por supuesto, el desarrollo, ¿no?, de lo que va a ser este foro, como tú ya bien contabas, Mauricio, enfocado en el ámbito social con diferentes organizaciones. Ahora es el jueves, porque claro, Archi va a ser el 3 de diciembre y Anatel el 10 de diciembre, el 9 de diciembre, bien digo. Así que ahí está también el detalle, en una campaña bastante corta, en el que el domingo parte oficialmente el plazo legal de campaña. El domingo también termina la circulación de encuestas. El día miércoles parte de la franja electoral, donde ya hemos visto que José Antonio Kast ha estado también grabando ciertas piezas. No se descarta que sea espacios que también aproveche las regiones para grabar ciertos capítulos de la franja, una campaña que termina oficialmente el 11 de diciembre. Sí, sobre lo de este jueves es relevante porque se vuelven a encontrar. Después de la primera vuelta y de todos los debates que tuvieron en la antesala de esa elección del domingo 16 de noviembre, pero también en un contexto en el que ya escuchábamos antes, Diana, con Paulina García, el comando de Janet Jara se debate en esta estrategia que es bien compleja y que escuchamos por mucho tiempo en el comando también de Evelyn Matei, que ponen como excluyentes enfrentar a José Antonio Kast o mostrar a una candidata que lo que pone sobre la mesa, que lo que distribuye, que lo que ofrece al país
son propuestas. Yo decía compleja porque a Matei efectivamente no le resultó. Había una división ahí de quienes decían hay que diferenciarse, hay que enfrentar a José Antonio Kast, y otro sector que decía no, la candidata se tiene que mostrar propositiva. Es un debate bien complicado para cualquier comando, sobre todo que representa a un sector, en el caso de Janet Jara, que lo que busca es efectivamente diferenciarse y emplazar a un candidato que ellos dicen representa o va a representar ciertos retrocesos, por ejemplo, en derechos sociales. Por lo tanto, ahí uno dice cómo una candidata no va a enfrentar al otro abanderado, a su contrincante que representa o amenaza con eso. Habrá que ver cómo se resuelve. Tengo yo la sensación de que en ninguna campaña, ni en la de Jara ni en la de Kast, son cosas excluyentes, que los candidatos o las candidatas recorran el país, presenten sus propuestas, pero además busquen diferenciarse, porque de eso se trata. En esta segunda vuelta son solo dos. Digamos, por lo tanto, están en los extremos de las propuestas, en los extremos de las ideas, entonces habrá que ver cómo se resuelve, porque es una polémica que se instala en los comandos y es difícil de resolver, si no pregúntenle a Matei. Sí, se ha visto como en las últimas horas, luego de una semana en la que Janet Jara fue bastante crítica con José Antonio Kast, recordemos incluso el día jueves, si no me equivoco, hizo un punto de prensa para criticar al candidato del Partido Republicano. Ayer su nuevo vocero, el exministro Francisco Vidal, dice que no perdería ni un minuto en criticar al candidato del Partido Republicano, y de todas maneras a la interna del comando del candidato de la oposición confirman, ¿no?, que no es parte de la estrategia estar constantemente criticando a Janet Jara como si fue la primera vuelta, sino más bien utilizar esta locución, ¿no?, de la candidata de la continuidad del gobierno, de los errores que ha cometido el actual ejecutivo, y es ahí el detalle, ¿no?, que aborda el candidato del Partido Republicano y que vamos a seguir viendo en los próximos días. Tal cual, gracias por todo, Diana, buen día. Buenos días. Buen día.